Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro. Yo soy Sergio. Sucede que fui a ver la obra ¿Quién mató a Palomino Molero? En el Teatro Marzano el día 14 de agosto. Después de la función, ya casi a las 10 de la noche, pude entrevistar a su director, Edgar Saba, quien muy amablemente accedió a la entrevista. Sin más, aquí se la dejamos. Esperamos que les guste. Bueno, bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro. Hoy estamos con Edgar Saba, él es dramaturgo, actor también y bueno, podría decir todos sus logros en realidad, pero entre esos está que él fue el fundador del Centro Cultural de la PUC y también a él es que se debe que en este contexto estemos en el Festival del Cine de Lima, ¿no? Entre, bueno, lo poco que puedo mencionar, porque si no, se me acaba el video. Ok, entonces, muchísimas gracias por acceder a la entrevista. No, gracias a ti. Es una alegría para mí compartir esto con tu programa y sobre todo siendo estudiante de la Universidad Católica, donde yo también estudié literatura, hice una maestría en psicoanálisis, también, aunque nadie lo cree, no llegué a terminar derecho, ¿no? Y luego, nada, estuve en lo que fue el teatro de la Universidad Católica, y luego obtuve una beca para estudiar en Inglaterra y después me fui a trabajar ya a España durante muchos años. Sí, tengo entendido que vive en España. Bueno, vivimos en España muchos años, casi 25, y luego regresé para lo del Centro Cultural, me quedé 25 años y después del COVID ya me fui. Tenía que enseñar ahí en la Complutense, también enseñé ahí en la Complutense. Y bueno, y regresé para dirigir esto. En realidad, al principio, hablando con Mario Vargas Llosa, dijimos, vamos a hacerlo en Madrid. Pero después dijimos, no, hagámoslo primero en el Perú. Y creo que era lo suyo, lo propio. Y además, porque yo tenía una deuda con este teatro y me parece maravilloso hacerlo aquí. Yo no, porque claro, el público del Marzano tiene un público precisamente que no suele ser el de la Católica, pero ahora está viniendo. Yo no creo en esta diferencia entre teatro comercial y teatro intelectual. Yo creo en el buen teatro. Y no me importa. Incluso el elenco es un elenco variopinto, donde está desde Gustavo Bueno hasta Susan León, por ejemplo, ¿no? Y ninguno de ellos para mí con todos ellos es un honor trabajar. Esta adaptación la escribí en Madrid y, como decía, tenía una deuda porque justo 8 días antes de la pandemia, yo le había presentado a nuestro querido Osvaldo Catone El Rey se muere, de Ionesco, ¿no? Que era algo especial, ¿no? Para hacerlo en el Marzano, porque es una obra más del teatro del absurdo. Pero lo interesante es que hice una versión del Rey se muere, le encantó, y 8 días antes de estrenar pararon al camión de la escenografía y bueno, vino la pandemia y ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Entonces, y él falleció. Entonces era una decisión mía hacerlo aquí. Ah, genial. La gente me pregunta a veces por qué no lo hago en la Católica. Porque yo soy un artista. Y los artistas trabajan donde tienen una casa. Oh, por supuesto. Bueno, y a veces no. Mira, este es un tema interesante porque no sé si estoy hablando mucho. Bueno, expláyese con lo que quiera. No, simplemente bien interesante, hablando de los artistas, y lo digo por el tema de literatura. Hay un tema muy importante y es que Freud planteaba que había una pulsión de vida y una pulsión de muerte, ¿no? Pero yo creo que hay otra tercera y es la pulsión creadora. Es decir, si no, sería inexplicable pensar cómo Beethoven compuso Sordo, cómo Dostoyevsky escribió esa literatura extraordinaria con una epilepsia compulsiva diaria,
cómo el mismo Bertolt Brecht escribió durante la guerra, cómo Van Gogh realmente llegó a pintar muerto de hambre, que es un caso similar al del Gran Vallejo, ¿no? Y cómo hasta ahora, realmente, aunque él ha dicho que es su último libro, Vargas Llosa ha podido, con una disciplina férrea, construir mundos literarios, porque al final de eso se trata el arte, ¿no? Construir mundos en los que podamos resolver los problemas que no podemos resolver en la vida. Claro, sí, eso lo escuchaba en unas cuantas entrevistas que también ha comentado, y eso creo que lo comentó cuando se le preguntó por la función del arte, ¿verdad? Sí. Pero por ejemplo, ¿usted cree que algún género en particular funciona mejor para eso? Quizás la comedia, quizás el drama, o para usted el género es, o sea, es igual, el teatro o el arte en general funciona para... Bueno, a ver, digamos, el arte, cuando se habla, cuando a mí, yo he llegado a una conclusión respecto al término de cultura. Es muy sencilla. La cultura es la suspensión del tiempo. Es decir, cuando uno... ¿por qué? Porque hay tres maneras de conocer, tres maneras, según la historia de la ciencia, realmente tres maneras de conocimiento del mundo. A través de las ciencias exactas y biológicas que diagnostican la realidad, ¿no? Uno dice, bueno, el bebé puede nacer una probeta o la física también, lo que está creando, ¿no? Y las ciencias humanas, que durante muchos años no se le consideró ciencias, como es el caso de las humanidades, que interpretan la realidad, como el derecho, la ética, incluso la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia humana. Y la otra forma de conocer el mundo es a través del arte. Y el arte lo que hace es crear una realidad, un mundo al costado, por decirlo, de la realidad que vivimos, para desde esa realidad poder observar el mundo que vivimos y regresar a él con mejor calidad de vida. Y digo suspensión del tiempo porque mucha gente dice, no, es que ir al teatro, ir al cine o leer un libro es una pérdida de tiempo. Sí, efectivamente, yo creo que es una pérdida de tiempo. Lo que pasa es que se gana en calidad de vida. Y prefiero vivir menos años y mejor. Claro, ya saben, pierdan tiempo escuchando el podcast. Sí, entonces, no, pero hay algo interesante y es el tema de que yo pienso, por ejemplo, que yo recomiendo mucho un libro a todos los que estudian literatura. Es un libro, lo he recomendado últimamente y es difícil de conseguir. Hay un libro fantástico de Mario, que cuando hicimos la exposición de él y un homenaje, lo tenía solo Alonso Cueto, me lo dio porque ni el Mario Vargas Llosa lo tenía. Y se llama Cartas a un joven novelista, en homenaje al poeta Rilke, que escribió Cartas a un joven poeta. Pero este libro, es un librito así, realmente demuestra yo digo, ese libro es para todos los escritores, obviamente, para todos los contadores de historias, directores de teatro, de cine, hasta para periodistas, donde cuenta todo lo que significa crear un mundo coherente y creíble, ¿no? En el caso específico del teatro, para mí ha habido muchas discusiones entre la gente, colegas míos, sobre el tema entre Brecht y Stanislavski, si hay una cuarta pared, si hay una tercera pared, perdón,
si hay una cuarta pared o si no, para que los actores no actúen para el público, sí debe haber un distanciamiento, como lo planteaba Brecht después. El problema no es ese, el problema es qué diablos hacemos con las otras 3 paredes. Porque lo que tenemos que, bueno, por lo menos eso es lo que yo intento hacer en mi trabajo, es que el público se transporte y no se siente en una butaca para ver una caja. Eso es aburridísimo. Entonces es muy importante considerar que esas 3 paredes tienen que desaparecer para que lo que el público sienta durante el tiempo que está viendo un espectáculo, realmente que ha sido trasladado, ha viajado a otra parte. Claro, y eso es un poco también lo que nos mostró en Palomino Molero, ¿verdad? Porque hubo como que varias instancias en la que los actores también, digamos, se dirigían, o al menos la mirada era hacia el público. Sí, pero lo interesante es que, claro, el planteamiento es un solo escenario, pero con varias locaciones, pero te das cuenta que tú puedes observar que hay varios, Claro, están en diferentes escenas y tú puedes observar a los actores, ¿no?, en diferentes escenas, aunque no cambies de locación, ¿no?, que no bajes, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, retomando un poco esta idea de poner en escena el Palomino Molero, que es una conocida obra de Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Cuáles fueron, digamos, los retos quizás de colocar una obra de narrativa en escena? Y además también considerando que usted también ha hecho, por ejemplo, El Principito, la propia otra, La Ciudad de los Perros, ¿no?, de Vargas Llosa, ¿no? Varias, Entonces, ¿hay algún, no sé, reto, complejidad que por ahí? Bueno, en realidad lo interesante fue que en un momento Mario me dijo que lo había convertido en García Márquez. Porque en realidad Mario Vargas Llosa es un escritor realista, ¿no? Y el reto ha sido este planteamiento de un palomino que es un poco el testigo de todo lo que pasa a pesar de estar muerto, ¿no? Pero eso no se cuenta en la obra, ¿no? Entonces, claro, el reto ha sido, hay momentos que se narran, porque obviamente la novela se plantea siempre en pasado, ¿no?, en líneas generales, ¿no? Pero el teatro es presente y uno tiene que ver la acción, ¿no? La acción es lo más importante. Y ese ha sido el reto, transformar las palabras en acciones. A pesar de que lo positivo de Mario, a diferencia de otros escritores, es que sus diálogos son fantásticos. Y eso ayuda muchísimo, y el teatro se maneja pues a través de los diálogos, ¿no?, los personajes. Y maneja muy bien los diálogos, son brillantes, ¿no? Y sus inicios también son brillantes. Siempre recuerdo el inicio de La Guerra del Fin del Mundo. Semejante novela. Y empieza, era tan delgado que parecía de perfil. Sí. ¿No? Claro. O por ejemplo, 4 en La Ciudad de los Perros, ¿no? Él va directamente a la acción, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que caracteriza en realidad no solo la novela de Vargas Llosa, sino a toda la novela contemporánea. Ok, bastante interesante. Y, por ejemplo, también, aparte de colocar en escena narrativa, también ha colocado en escena varios clásicos, ¿no? Sí, entonces, ¿y usted cómo se aproxima, digamos, a esos clásicos? ¿Usted es de los que buscan, digamos, por ejemplo, cómo lo han dirigido, cómo lo ponen en escena otros directores, ve incluso películas, o usted mismo quiere como que... Uno siempre se inspira y uno siempre se copia. Uno es original cuando no se acuerda de quién se copió. Claro que me copio, pero no me acuerdo. Claro. Pero claro que me copio, ¿no? Por ejemplo, la primera imagen es para mí la imagen de Cristo que pintó el Greco, ¿no?, en el árbol, ¿no? Entonces, claro que me copio, por supuesto. Pero hay que copiar, hay que saber de quién se copia uno también, ¿no? Y olvidarse rápido para que uno parezca original.
Claro. Pero yo no hago una diferencia entre una obra, entre comillas, clásica y yo pienso que la contemporaneidad de Shakespeare, por ejemplo, es fantástica, ¿no? Am, y, y por supuesto que, por ejemplo, es interesante lo que me dices, porque Mario Vargas Llosa en una oportunidad, o sea, me mostró un ticket. Me dijo, este es mi amuleto. Yo había montado La muerte de un viajante de Arthur Miller. Y me dijo, esta es la primera vez que yo fui a ver, no sé en qué país, dónde, no me acuerdo, La muerte de un viajante. Ahí aprendí a escribir. Me dijo. ¿Por qué? Porque en La muerte de un viajante, Miller plantea flashback, diferentes espacios al mismo tiempo. Y eso es más o menos la fórmula de trabajo en la estructura que Mario Vargas Llosa tiene, ¿no? Creo que la clave, si uno se va a meter con una novela para adaptar, es mantener la estructura, no solo la historia, porque es muy fácil contarla sin flashback, no. El gran desafío, por ejemplo, que yo me planteé en La ciudad de los perros, era mantener la estructura. Que estuviese la ciudad y que estuviese también el Leoncio Prado, ¿no? Claro, y es un reto, pues, ¿no? Porque justamente Vargas Llosa digamos, tiene esos toques de su narrativa, o, por ejemplo, La ciudad de los perros tiene 4 enfoques, 4 puntos de vista, ¿no? Entonces también adaptar eso supongo que también habría sido, no Sí, sé, bastante complicado, ¿no? es difícil. Hay que... sí, y bueno, y por eso recomiendo este libro de Mario a todos los estudiantes de literatura, el de Cartas a un joven novelista. Claro. Y también usted en algún momento mencionó que, hablando de teatro, ¿no? El Rey Lear de Shakespeare, ¿no? Es como, bueno, para usted la obra más importante del teatro, ¿No ¿verdad? te acuerdas? ¿No? Entonces, ¿Te acuerdas bueno, de mis mentiras? Sí, sigue pensando eso y, sí. ¿sí? ¿Y nos puede decir por qué? No, no es la mejor. Vamos a ver. A nivel universal, y no es la más perfecta. Por ejemplo, Macbeth es perfecta. O Edipo Rey, por ejemplo, yo creo que es una obra así, perfecta, redonda, estructuralmente es fundamental. El Rey Lear creo que es la obra del milenio. O sea, ¿por qué? Por la diversidad de temas que toca y porque es una obra sobre el Renacimiento. Y es en realidad al final cómo volver, y es algo que tenemos que hacer ahora en este país, y bueno, y en el mundo, un nuevo renacimiento como hicieron, ¿no? En el Renacimiento, copiándose bien de los griegos. Ahora tenemos que comprar nosotros Un renacimiento acá, el acá también. Renacimiento. Creo que sí, creo que por- porque es una obra inmensa realmente, ¿no? Es como hablar del Quijote, como hablar a lo mejor de la Divina Comedia. Yo creo que está en esa tesitura. Y, por ejemplo, ya, usted que ha tenido, bueno, que tiene bastante experiencia en el teatro y, bueno, incluso también en el cine, ¿no? Sí. ¿Usted cree que, o bueno, si no, reformulo mi pregunta, ¿qué cambios ha habido a lo largo de los años, sobre todo con las tecnologías? Por ejemplo, con este auge de las redes sociales, con el contenido quizás corto, ¿usted ve que ha habido, o incluso usted, cómo se aproxima al teatro, al cine, de manera distinta, o cree que no ha afectado mucho, quizás? No, mira, a ver, para empezar con el tema de las tecnologías, yo tengo problema. A mí me dicen Windows y abro la ventana, por si acaso. O sea que no nos metamos en cosas que no sé. Yo, por ejemplo, con el caso de los videos, de las cámaras, la tecnología de los videos y todo eso, a mí me parece muy bien. El problema
el problema no es la cámara, el problema es quién la lleva. O sea, un pichiruchi, de verdad lo digo, por tener una cámara piensa que puede hacer una película. Es como pensar que por haber escrito una carta de amor uno ya es poeta. Hay 10 poetas en el mundo, 100 dramaturgos y 1000 novelistas. Porque para ser poeta, yo los tengo con todos los poetas, ¿eh? No, para ser poeta es otra cosa distinta. Entonces, el tema es igual que el Congreso. A mí la fuerza de los votos me importa un pimiento. A mí lo que me importa es la calidad de los votos. Si yo retiro a toda la gente del Congreso y digo, mira, no voy a hablar de ideologías, que vote Haya de la Torre, Díaz Canseco, Frijolito, Belaunde, Bedoya. Yo quiero ese voto, no el de los 100 y pico de congresistas. Claro. La calidad del voto es lo que define la democracia, no la fuerza de los votos. Bastante interesante. Entonces, Pero obviamente, por eso es igual, hay que copiarse de los buenos. claro. ¿Y quiénes son los buenos? Yo ya últimamente estoy releyendo. Hay que leer a Platón, hay que leer a Aristóteles, hay que leer, de verdad, a Shakespeare, hay que leer a Dostoyevsky, hay que leer a Joyce. Y creo que, por ejemplo, hay, en mi opinión, 3 obras claves. Yo nunca he hecho una obra de Brecht, ¿eh? Pero creo que hay 3 obras claves del siglo XX como hitos fundamentales. Una es Esperando a Godot, la otra es La muerte de un viajante y la otra es Galileo Galilei, de Bertolt Brecht. Ok. Y bueno, De novelas, Ulises. Ulises. Wow, ese es un novelón. Sí. Te hablo del siglo XX, ¿no? Claro. Y bueno, ya para quizás ir cerrando la entrevista, muchísimas gracias más bien por su tiempo. ¿Qué le diría, por ejemplo, a un... Bueno, quizás está relacionada a estas preguntas. Son 2 preguntas, pero ¿qué le diría usted, ahora con toda su experiencia, a usted mismo de joven y qué consejo le daría a los dramaturgos o actores que están, directores que están empezando? Primero, yo me arrepiento de muchas cosas. Hay gente que dice yo no me arrepiento de nada. Yo he cometido tantos errores. Yo solo diría una sola cosa. Y no la enseñan en ningún sitio. No la enseñan ni en la universidad, no la enseñan ni en la familia, ni en el colegio, no, ni en ninguna maestría. Y eso creo. Y es hasta mucho más importante que cualquier movimiento social o una revolución. Levantarse después de la caída es nuestra única contribución al destino. Nada más. Ok, bueno, muchísimas gracias, Edgar. Bueno, muchísimas gracias a los que están viendo. Muchas gracias a todos ustedes, ¿eh? Y no me hagan tanto caso. Ok, bueno, pueden seguirnos en Instagram, en TikTok y pueden, bueno, también seguirnos aquí, suscribirse, comentar. Y bueno, eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Edgar. Muchas gracias. Y hasta el próximo domingo. Okay. Que haya visto